La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias al capítulo 5 de la Carta de los Hermanos, escrita por Pablo a los hermanos de Roma y así a nosotros. Vengamos al versículo 18 al 21, 4 versículos. Nos quedamos el domingo pasado en el versículo 18, así que es como para refrescarles y entrar en. Todos en voz alta, por favor. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Hasta allí, por un momento. La primera dos palabras son así que. Entonces usted dice así que. Lo que va a decir se fundamenta en lo que ya ha dicho y lo que hemos venido hablando. Él se fundamenta allí para seguir. Y en este capítulo está siempre contrastando, para que uno vea la diferencia entre una y otra cosa. Y dice, por favor, como por la transgresión, o sea, la falta a la ley de una sola persona, Adán, vino la condenación. Fueron condenados porque transgredieron la ley en el jardín de Edén que Dios le puso. Y la condenación fue, uno, ser separado de Dios y de su presencia, sacados del jardín, vivir a la intemperie, sin esa presencia de Dios que hubo siempre allí, porque violaron, transgredieron la ley. Y estuvieron hasta el tiempo de Moisés sin ley. Así que tampoco tenía mucha conciencia de ley. De ley. Pero sí había conciencia de lo bueno y de lo malo, pero era conciencia natural que usted y yo tenemos. El ser humano en Caracas, todos tienen alguna clase de conciencia y puede decir que conoce lo bueno y conoce lo malo, a menos que sea un psicópata. Un psicópata es una persona que no tiene conocimiento del bien y del mal y hace cualquier acto de aberración en la vida. Así que, pero estamos hablando de la persona sana, normal, tiene conciencia hasta el tiempo que vino la ley para el pueblo de Dios Israel. Volvamos, por favor, la condenación. ¿A quién? A todos los hombres. La condenación permeó, la muerte permeó toda la sociedad humana. De la misma manera, y ahora viene el contraste, lo contrapone de la misma manera por la que, o sea, el acto de justicia de Cristo efectuado en la cruz y la resurrección, Él hizo lo que se tenía que hacer para el perdón del pecado, para que el que creyese en esa obra de Él fuese justificado delante de Dios, creyendo que Cristo, siendo Dios hombre sin pecado, tomó nuestro pecado, canceló nuestra deuda delante de Dios y para el que lo cree queda perdonado y libre de condenación. Volgamos de la misma manera por el acto de justicia de Cristo de uno. Por Adán entró la condenación, por uno entró la justicia, la justificación de vida. Vino a quienes? A todos los hombres, si puedo decirlo así, la oferta de la justificación delante de Dios. Ahí está, es una obra de la gracia de Dios. En que Él quiere darnos la vida, sacarnos de esa separación de Dios, que es muerte espiritual, y devolver, y también orgánica, porque el pecado produce toda clase de síntomas y de degradación y desmoralización, y si eso ha ocurrido durante 5, 6, 7, 8 mil años,
usted puede entender que eso ha afectado a toda la humanidad. A todos los hombres le da la justificación de qué. Pero es para el que cree, para el que confía. Si usted cree en el Señor, usted es salvo. Si usted no cree en la obra redentora de Cristo efectuada en la cruz del Calvario como una obra de gracia, obra de amor, usted no entiende la vida que hay en Dios. Y Él le invita a confiarse a Él y a su obra. Versículo 19. Porque así, y aquí viene otra palabra, que es la misma palabra, misma idea, de una forma distinta, porque así como que desobediencia, transgresión de un hombre, los muchos fueron ¿qué? O sea, si usted transgrede la ley de Venezuela, usted es un delincuente. El que ha desobedecido la ley de Dios se encuentra que es un constituido ¿qué? Pecador, porque ha transgredido la voluntad de Dios. Ajá. Así también, el contraste, por la obediencia que de uno, de Jesucristo, los muchos, los millones de los millones, miles de billones que creen, serán ¿qué? Constituidos en ¿qué? Justos. Quizás no sean muy buenos, pero y todavía le falta cambiar muchas cosas, pero sus obras no le transforman. Lo que le justifica delante de Dios es que cree en la obra redentora de Cristo, y a partir de allí empieza a operar el Espíritu Santo en nuestra vida, y empieza lo que Pablo llama en Efesios, Filipenses, el perfeccionamiento de nuestra vida, el cambio, la transformación. Pero primero, yo soy justo delante de Dios porque creo en la justicia de Dios, y Él me cubre, me envuelve en su justicia, y el Padre me ve a través de la justicia de Cristo, y eso me permite entrar en todo momento confiadamente al trono de su gracia. Y como es un trono, lo implícito está en que reina la gracia. Una vez en Cristo, reina, ¿qué? Si es un trono y venimos al trono de gracia y creemos en Él, en ese momento empezamos a vivir en Cristo y empieza a reinar la gracia de Dios, y esa gracia de Dios detiene la maldad y empieza a cambiar nuestra vida y darnos vida. Es como usted va al médico y usted tiene un problema bacterial en su sistema, en cualquier sistema, y el médico está allí, está sentado con toda la respuesta para su bacteria, y le da un antibiótico y le dice: esto lo tienes que tomar durante tanto tiempo. El antibiótico empieza a ¿qué? A sanarlo, a limpiarlo de las bacterias que lo tienen enfermo. Usted viene a la gracia de Dios y la gracia empieza a llenar a usted de la vida de Dios y a cancelar o deshacer el poder de la muerte en su vida. Ya tiene vida eterna, pero en esta vida en la cual usted y yo vivimos de carne y hueso, la gracia de Dios empieza a efectuar el poder de su gracia, el poder de la vida de Dios en nuestra vida, y nos sentimos más tranquilos, más felices, nos sentimos perdonados, reconciliados con Dios, justificados delante de Él, libre de toda atadura y lleno de su gracia y de su amor, y puedo caminar con la frente en alto y con la mente llena del pensamiento de Dios y de la vida de Dios, y empieza el cuerpo, la mente, mis pensamientos a ser transformados. Muchas veces mi cuerpo es sanado, pero lo que yo sí sé es que ya lo que es mío es la eternidad con Dios para siempre. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya.
Versículo 20. Y a dónde queremos llegar. Ahora Pablo nos está hablando de otro término que era muy importante para él ante los judíos, pero también es importante para usted y para nosotros. Este pueblo anduvo sin ley hasta el tiempo de Moisés. Todas las sociedades van evolucionando en el desarrollo de su cuerpo jurídico. Y en esa, si puedo llamarlo así, evolución, van cambiando ciertas leyes porque ya no tienen que ver con lo que se ha presentado en la sociedad, y la sociedad empieza a plantear otras leyes que se ajustan a la realidad. Lo llamo evolución por la acción del ser humano para que haya más justicia y más orden en una sociedad. Y eso ordena, eso da paz. Pablo lo explica en Romanos 13. Pero entendiendo eso, Pablo aquí habla de otra cosa. Versículo 21. Pero, ¿qué dice? La ley que se introdujo para que ¿qué? El pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Abundó la gracia. Wow, qué cosa. Vamos a hablar de eso por un minuto. Vengamos al versículo 12 para ir a este versículo de nuevo. Versículo 12. Por tanto, ¿qué? El pecado que entró en el mundo por un hombre. El pecado no estaba allí, sino que el pecado entró por la acción de un hombre. Esa realidad de la pecaminosidad del ser humano entró por medio de un hombre, y eso trajo su efecto, su impacto en la sociedad humana, permeó todo el ambiente. Eso ya lo he explicado en otros domingos. Vengamos. Pero el pecado no estaba, pero el pecado ¿qué? ¿Qué dice? ¿Cuál es el verbo? Entró. Ahora, versículo 20. En respuesta al hecho de que el pecado entró y que esta sociedad hasta el tiempo de Moisés no tenía ley sino su propia conciencia y las leyes muy naturales que habían allí basadas en su conocimiento del bien y del mal, pero que no salvan sino que ordenan. El Señor introdujo en la sociedad de Israel, el pueblo de Israel, una cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué dice? La ley. No era el proceso evolutivo del pueblo de Israel en la creación de leyes y reglamentos para su sociedad, sino que esta ley vino ¿qué? Introducida directamente por Jehová al pueblo, porque estaban en el desierto, y el único líder que había allí, junto con los levitas que se iban a dar, y Aarón y Miriam, etc., el estadista, el que conocía leyes, el hombre de Dios llamado para formar al pueblo de Israel, era Moisés. Y Moisés sube al monte de Sinaí. Y eso existe. Yo he estado allí, en ese monte, pero no quise subir, era mucho calor. Monte Sinaí. Dios le dijo, sube al pico del monte y deja atrás a todo el mundo, porque voy a hablar contigo y te voy a revelar mi voluntad para ordenar esta sociedad. Sube y está allí en la gloria, y dice que eran como llamaradas de fuego, y allí durante 40 días de ayuno, de oración, de intercesión, Dios le da la ley. Y en tablas de la ley, y lo que hay allí en el libro de Éxodo, Número y Levítico, que se fue desarrollando después.
pero le inscribe en las tablas de la ley los 10 mandamientos básicos para la sociedad de Israel. Y de esos mandamientos se desprenden las leyes de Israel y las leyes de las naciones del mundo latino y del mundo anglo. Las leyes nuestras vienen de este origen que está allí en la palabra de Dios, además de lo que se ha ido agregando después. Pero vengamos, la ley que se introdujo para que el pecado. Esta es la voluntad de Dios, esta ley. No era el proceso evolutivo de seres humanos o el desarrollo jurídico de sociedades que le rodeaban como los de Babilonia, los de Egipto, los demás tenían su cuerpo jurídico, pero esta es la ley que Dios le da a Moisés para el pueblo. Y no sé si se acuerdan uno de los 10 mandamientos. No oigo nada. Tendrás y no te harás imágenes de nada, de los cielos, en la tierra o debajo de la tierra. Wow. ¿Hay gente que ha hecho eso? ¿Han violado la ley? ¿Están en violación de la ley? ¿Transgreden la ley? Segundo, bueno, yo voy a decir segundo, son 10, pero no me lo recuerdo así. Honra a tu papá y tu mamá. Eso quiere decir, dales el lugar debido en tu vida, en respeto, en honra. Es que no estoy de acuerdo. No dice que tienes que estar de acuerdo al 100%, pero dice que tienes que ¿qué? Honrarlos, respetarlos, darles el lugar apropiado. Pero mi papá está bien, aunque sea de lejitos, perdónalo. Pon los límites, pero es tu papá y tú llevas algo de tu papá dentro de ti o de tu mamá. Y cuando estés más grande, como a los 50 años, te darás cuenta de lo mucho que te pareces a uno de los dos. Eso está en los genes de uno. Entonces, no los castigues mucho porque te estarás castigando a ti mismo. Honra a tu papá y tu mamá. Aparta un día de la semana para hacerle culto a Dios. Para el pueblo judío era el sábado. El día sábado como el sábado de nuestra semana. Pero básicamente es tomar un día para Dios, en que tu mente se enfoque en las cosas de Dios. Tu vida, tu ser está en la presencia de Dios. 24 horas, no seamos tan literalistas. El hecho es de que necesitas como ser humano tu tiempo aparte con Dios. Otro, no matarás. ¿Cuántos han matado? Por aquí. Y aquí. No robarás. Y por ahí va. Leyes esenciales que Dios introdujo en la sociedad de Israel. Muy bien, vengamos ahora a esto. ¿Para qué? ¿Qué hace la ley? ¿Qué es lo que es su función? ¿Por qué se introdujo esta acción? Primero es una acción de amor, porque las reglas de la casa suya son para darle orden a su casa. Usted no lo hace por maldad, usted lo hace para que haya bienestar en su casa. Dios da ley para el bienestar de la persona y para el bienestar de la comunidad. Pero es importante entender cuál es la función de la ley. ¿Es para juzgarnos? No. ¿Es que la ley nos da vida? Tampoco. ¿Es que la ley nos condena? Tampoco. ¿Es que la ley te hace pecar? No, tampoco. ¿Es que la ley justifica? No, tampoco.
Entonces, ¿qué hace? Muy bien, estoy reduciendo, no lo estoy elaborando, estoy diciendo lo que no es, pero es importante ver algunos detalles de lo que sí es. Capítulo 3, versículo 20. Wow. Tengo que cerrar, les doy 2 versículos nada más. 3:20. Léanlo conmigo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque, esto es lo que hace la ley. Porque por medio de la ley, ¿qué? Es el conocimiento de pecado. La ley me ayuda a entender lo que no sirve, lo que me ha hecho daño. La ley da conocimiento de pecado. El pecado ni me daba cuenta que yo estaba mal. Pero llego a conocer la ley, y particularmente la ley de Dios, me doy cuenta de que soy pecador, de que he pecado, he transgredido el corazón de Dios. La ley me da una palabra, conocimiento de la ley. Segundo, la ley, Santiago 1, versículo 13. Algunos piensan que Dios usa la ley para tentarnos. Tampoco, pero leámoslo. Leámoslo en voz alta. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Dios no está allí para tentarte. Vamos un poquito más. Romanos 7, versículo 7. Y voy a cerrar con 2 versículos y los dejo en el aire. 7:7, por favor. Versículo 7. Ajá. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, ¿qué? Sino por la ley. Ejemplo, tampoco conociera que la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Ajá. O sea, que entonces la ley es buena, me sirve, me da conocimiento de lo que no es bueno, me da conocimiento de lo que no es la verdad y de lo que es la verdad. La ley entonces, si se puede decir así, le da vida al pecado. Yo andaba haciendo lo que quería y no sabía que era pecado. Viene la ley y me doy cuenta, le da vida al pecado y me doy cuenta de quién soy y lo que yo he hecho, que he desobedecido la voluntad de Dios. Me siento mal, me siento molesto conmigo mismo, con los demás, y quiero buscarle una respuesta a mi malestar al descubrir que yo he cometido errores y que por eso hay tanto daño en mi vida. La ley me da una muestra del carácter del pecado, cómo carcome, cómo enferma, cómo llena de temores, cómo llena de dudas, de juicios. Me abre los ojos a mi tragedia humana de que peco y no sé cómo salir de mi pecado. Es una tragedia la mía porque necesito ayuda al descubrir que soy pecador. Hay varios de ustedes aquí que se creían ya muy bien, muy buenos. Y en privado me han confesado de que se han dado cuenta cuán pecadores son y lo que han hecho y cómo el pecado les ha hecho tanto daño y cómo usted quisiera restituir su vida y reconstruir su vida, porque el pecado desmoraliza. El pecado degrada, el pecado confunde, el pecado tuerce el camino del ser humano.
y uno tiene que buscar la manera de empezar de nuevo y volver a una vida honesta, una vida buena, una vida llena de la paz de Dios. Perdonen que lo estoy dejando así en alto porque me falta 3/4 partes de hoy. Pero de pie todos. La ley es buena. La ley te da dirección. La ley te demuestra a ti que cometes errores. La ley te dice es por aquí y no es por allí. La ley está allí para demostrarte cómo esa ley está allí dentro de tu corazón. Ese pecado tuerce tu alma. Cómo confunde. A mí siempre doy un ejemplo, pero porque quiero que ninguna persona se sienta aludida aquí en este lugar. Pero conozco un varón casi mi edad que vino al Hogar Vida Nueva en el año 74. Este no es el único cuento que tengo o relato, tengo unos cuantos más. Pero lo saco al mundo neutral y objetivo. Y él de verdad, Dios lo cambió. Y aunque cometió unos graves errores, salió adelante. Así que no estoy hablando de que se quedó allá. Pero cuando ya se sentía bastante bien y agradecido a Dios por lo que Dios había hecho en él, me dice: Samuel, tengo que ir al prostíbulo de mi pasado y tengo que hablar con aquellas damas y darles el mensaje de vida. Por favor, no vayas. No vayas, no te creas tan fuerte que... Pero como el pecado nos confunde y nos engaña, es como, bueno, fue y cayó de platanazo. Porque creyó. O vamos a quitarlo de la parte moral, la que acabo de decir. Pastor, ya yo no fumo más, ya estoy bien. Cuídate. Todos los días es una oportunidad para volver a caer. Cuídate. No. Y él estaba convencido ya, porque el pecado engaña y nos hace creer que ya hemos subido a las alturas de la vida y que ya somos intocables. Y necesitan, no debo decirlo así, salen y caen. ¿Eso quiere decir que perdieron toda oportunidad? No, la gracia de Dios siempre está ahí. Pero si no me hubiese caído, no me doy cuenta que el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad. Y cuando me doy una caída, no tengo que quedarme allí. Bástate mi gracia, y su poder se manifestará en tu debilidad. No tienes que quedarte allí en el hoyo. Levántate de nuevo. Pero el pecado engaña. El pecado tiene una fuerza que tuerce la mente y engaña. Pero si nos metemos en Cristo, la verdad nos levantará y su amor nos dará su poder y cambiará el corazón del ser humano y podremos servir de nuevo. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.